La Biblia responde con Evangelista Martín Orozco. Dios te bendiga. Esto es La Biblia responde. La Biblia responde es traído a usted por Ministerios Evangelístico Martín Orozco. Nuestro propósito semanalmente es traer las verdades bíblicas para responder a preguntas, incógnitas, dar respuesta a tendencias que en muchas ocasiones causan dudas, como el tema de hoy. Ya en varias ocasiones algunas personas me han dicho, ¿podrías hablar sobre este tema? Porque es que no estoy seguro. Y así es, nosotros vamos a traer hoy un tema que nos va a dar luz a partir de la Biblia de cómo dar respuesta. Recordemos nuestro lema, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libre del engaño, de falsas creencias, de falsas doctrinas y aún de falsos profetas que pretenden tener la verdad, pero son lobos vestidos de ovejas. El Señor Jesucristo nos los dijo allá en Mateo 24. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Pero nosotros, con la luz de la palabra de Dios y siguiendo la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, que dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros tenéis la vida eterna. Antes de comenzar con nuestro tema, no se te olvide darle like a nuestro video para que continuemos creciendo, para que las visualizaciones también lleguen a otras personas que necesitan de la palabra. No se te olvide la campanilla de notificaciones y también suscríbete a nuestro canal para que puedas ser parte de esta comunidad de verdad en el nombre de Jesús. También no está de más invitarte a que visites mi página web www.evangelistamartinorozco.com. Allí vas a encontrar la oportunidad de poner tu petición de oración. Vas a tener la oportunidad de interactuar con un verso bíblico diario, con las verdades del Evangelio, con una revista cristiana. También te encontrarás otro material que va a ser de edificación para tu vida. Bien, nuestro tema de hoy. ¿Se consideran los adventistas cristianos? Como les dije al principio, hay muchas personas que han hecho esa pregunta. En alguna ocasión yo también me la hice, porque creo que si nosotros revisamos nuestra lista de amigos, nos vamos a encontrar con un vecino o con un compañero de estudio o con una iglesia en una esquina o con un programa de televisión o de radio, porque son muy prolíferos, que habla sobre la iglesia adventista. Nos hemos preguntado si son cristianos o no son cristianos. ¿Son considerados evangélicos o son considerados una secta? Bien, vamos a responder esa pregunta hoy en base a la historia de ellos mismos y por supuesto en base a la escritura. Vamos a comenzar con la definición de lo que es un culto, porque también se han considerado ellos como culto. Pero veamos cuál es la definición de un culto. Un culto se puede definir como un grupo minoritario que no es parte de una religión o de una corriente doctrinal, tienen sus propias doctrinas y estas suelen ser falsas o oscuras. Con esta definición podríamos decir que los adventistas califican para ellos. Hay que hacer notar que el Señor Jesucristo habló de el trigo y la cizaña, lo que se planta el buen sembrador. Es la buena planta que trae frutos. Y la cizaña es sembrada por el enemigo, por Satanás. Pero lo que tienen en punto en común del trigo y la cizaña es que tienen un parecido muy cercano. Recordemos que los adventistas parecieran estar de acuerdo en la mayoría de las doctrinas
protestantes cristianas evangélicas de la mayoría de las iglesias de la fe cristiana, como por ejemplo la deidad de Jesucristo, la Escritura como única autoridad, aunque lo dicen, no lo hacen, y también proclaman la venida de Jesucristo, y la han proclamado más de varias veces. Por eso se llaman adventistas. Estas doctrinas principales con las cuales ellos se asemejan, digamos, a los pentecostales, a los bautistas, a los presbiterianos, a los luteranos, a esa gran porción de protestantes o de iglesias evangélicas que hay, se parecen, pero tienen diferencias muy sutiles. Y podríamos nosotros decir, por lo tanto, que esas enseñanzas están alejadas de la palabra de Dios. Pero hablemos un poco sobre el origen de esta secta. Hubo un avivamiento entre 1836 y 1845 en Nueva York. Un falso profeta llamado William Miller, el cual vivió en 1788 hasta 1849. Un falso profeta, predicador de origen bautista, decidió decir que Jesucristo iba a venir en la segunda venida en 1843. Se creó un gran movimiento en ese entonces de gente que seguía a este hombre creyendo que Jesucristo iba a venir ese día. Como ustedes saben, no vino. El hombre, Miller, muere en 1849. Sus seguidores continuaron con su prédica falsa, diciendo que Jesucristo no había venido porque estaba ocupando en lo que ellos llaman, de hecho es una doctrina principal de ellos, el juicio preparativo o el juicio investigativo. Es una doctrina que ellos sacaron de las cientos de visiones, miles de visiones que tuvo una de las seguidoras de Miller, Ellen White. Ellen White fue una profeta, profecías de Miller, y en lugar de dejar de lado el hecho de que se equivocó, trató de justificarlo, y lo justificó, según ella, con una visión que recibió otro de sus seguidores, que decía que Jesucristo no vino en 1843 en el día profetizado por este falso profeta, porque Jesucristo se estaba dedicando a averiguar que cada uno se haya arrepentido tal cual, y que hoy por hoy Jesucristo está en ese juicio investigativo. Esta es la doctrina que ellos principalmente abrazan, inspirada en una visión que vio uno de los seguidores de Miller y White, y que justificaron la no venida de Jesucristo. Esta primera doctrina equivocada, falaz, está basada también y apoyada por las enseñanzas de Ellen White. Ellen White fue una seguidora de Miller, la cual fue una escritora prolífera, y ellos trajeron un nuevo concepto, el concepto del espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es vivir continuamente en visiones y sueños y escribiendo tal vez doctrinas como esta, como la del juicio investigativo, que no son otra cosa sino falaces. Con esta piedra fundamental que nosotros establecemos sobre la iglesia adventista, podemos concluir dos cosas momentáneamente. Primero, este movimiento surge de una profecía o de un profeta falso. Recordemos, la Biblia que dice que el profeta falso se reconoce en Deuteronomio porque cuando profetiza, la profecía no se cumple. Una vez que un profeta dice algo y esto no se cumple, está catalogado como falso profeta. Este hombre, Miller, basó su profecía también en su experiencia personal, en sus percepciones del estudio de Daniel, y se equivocó.
No fueron suficientemente valientes para reconocer su error, sino que continuaron con su falsedad tratando de justificar. Se le suma Elena White, quien entonces en el espíritu de la profecía, que es otra doctrina que ellos tienen, que dice que Elena White fue una profeta, la cual escribió más de 2000 libros, pero que se ha encontrado de Elena White que más del 90% del material que ella escribió fue plagio, fue robado de otras fuentes. Así que tenemos un doble trasfondo de error, de falsedad en los inicios de este movimiento. Con estos inicios de engaño, de falsedad, ¿valdría la pena continuar? Continuamos con un par de puntos más que ellos enseñan. Lo otro que ellos dicen, que es muy distintivo, es sobre el sábado. El sábado ellos dicen que corresponde al sábado judío y que los cristianos están en la obligación de guardarlo como parte de su fe y de su vida cristiana. Es mandatorio guardar el sábado. De hecho, ellos se congregan los días sábados. Ellos están literalmente dejando de lado la enseñanza que Jesucristo nos dio. Jesucristo es el Señor del sábado y que el sábado significa el reposo de la salvación en nosotros. El apóstol Pablo también dice, nadie os juzgue por días y celebraciones, por lunas. Nadie os juzgue. Es decir, que como cristianos nosotros no estamos sujetos a una ley o a una tradición o a un pacto, lo podremos decir también, que Dios dio al pueblo de Israel. Los cristianos, como fielmente está en Hechos, dice que se congregaban los primeros días de la semana, el domingo. Pero si tú te congregas sábado, lo haces para el Señor. Si lo haces domingo, también, no es obligatorio. Hay iglesias que por cualquier razón, hasta en la semana se reúnen. Es decir, que la obligatoriedad del sábado es la tradición de la ley mosaica que quieren implementar como judaizantes a la iglesia cristiana. Eso es otro error. Otra doctrina distintiva y equivocada que ellos utilizan es el hecho de el alimento. Obligatoriamente no puedes comer cerdo, no puedes comer ciertos alimentos y están expresados como mandamientos. Sabemos que los alimentos todos son bendecidos con acción de gracias. Por supuesto, es saludable no comer cerdo. Personalmente no lo como y lo recomiendo porque te puede traer muchas enfermedades, comenzando por el colesterol o la citoplasmosis también, que es un parásito que trae el cerdo. Pero lo hacemos como algo sanitario, como algo saludable, no como mandato, porque el único mandato que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo es el arrepentimiento, es la fe en nuestro Señor Jesucristo, es la Santa Cena y el bautismo. Esos son los mandamientos que el Señor Jesucristo nos ha dado. Voy a resumir volviendo a lo del juicio investigativo, que es una doctrina muy enseñada por ellos. Ellos dicen en este juicio investigativo que Jesucristo está verificando quién se ha arrepentido de verdad en el mundo y por eso le ha tomado mucho tiempo venir. Esta enseñanza pone la naturaleza de Jesucristo como omnisciente, la merma, la descarta y lo pone como un hombre de oficina que anda haciendo su trabajo. El Señor Jesucristo es todopoderoso. Él puede juzgar a todo el mundo en un segundo porque Él conoce absolutamente todos los pensamientos y las acciones de los hombres. Él no necesita tiempo para hacer un trabajo investigativo. Él ya conoce el corazón de los hombres, como dice allá en Juan 2:25. Y conocía el corazón de todos los hombres. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo no está haciendo ningún trabajo investigativo. Jesucristo está haciendo un trabajo de intercesión por los cristianos y un trabajo de paciencia, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Jesucristo no ha venido. Lo segundo es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una obra de los hombres. El arrepentimiento es una obra que Dios obra en el hombre. Es un regalo de Dios. Dice que
por tu dureza de corazón, no te has arrepentido, no has venido a la obra de la salvación. Así que no es que Jesucristo esté ocupado por la razón que no haya venido. Eso es una falta completa de respeto a la deidad de Jesús. Y ellos mantienen esa doctrina y la predican y la progonan. Por lo tanto, viendo que ellos se parecen mucho a la iglesia cristiana evangélica, ellos no son trigo, ellos son cizaña, porque ellos han decidido tergiversar la escritura en base a libros proféticos como los de Elena White. Recordemos, la Biblia es la única autoridad. No hay profeta, no hay libro extra que se le tenga que agregar, no hay concilio, no hay papa, no hay convención que agregue a la Biblia. Lo otro que hay que decir para ya terminar sobre los adventistas, una doctrina ya final, que ellos están en contra de lo que la Biblia dice. Ellos dicen que el infierno no es eterno, contradiciendo directamente la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo dice que el fuego no se apaga y el gusano no muere. ¿Por qué? Porque es un juicio eterno, perpetuo. Ellos dicen que no, ellos dicen que el infierno es temporal, que un día se va a apagar y que las personas que pagaron allí irán a otro lugar, al cielo. Otra enseñanza equivocada que tienen es que dicen que cuando la persona muere, el alma va a un estado de adormecimiento. El alma no va a un estado de adormecimiento. Eso se parece mucho al purgatorio, es paralelo. Enseñan cosas que no están en la Biblia. Nosotros tenemos que enseñar lo que está en la Biblia. La Biblia dice, está establecido que el hombre muere una vez y después de esto, el juicio. El Señor nos dio una enseñanza con Lázaro y el rico. Fue al cielo y el rico fue al lugar de tormento eterno. En resumidas cuentas, se parecen, te pueden confundir, pero no son otra cosa que cizaña. Son un culto que niega la palabra de Dios, que contradice las enseñanzas bíblicas y que por lo tanto deben venir al verdadero arrepentimiento que es en Jesucristo y dejar a un lado la falsa profecía que les fue dada por Elena White y sus seguidores. Mi estimado hermano, espero que este video te haya sido de bendición y tienes algún comentario, no te limites, puedes hacerlo. Y también si tienes otro tema, una pregunta, un asunto, una doctrina, algo filosófico que tú quieras, doctrinal, que quieras que abordemos, estaremos aquí para hablar de la Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco. Dios te bendiga. La Biblia Responde con Evangelista Martín Orozco.